Hey, ¿cómo están? Bienvenidos a Arquimundo Hiper Mega Red. En esta ocasión vamos a hacer esta escena clásica, como la encontré. Me la he descargado. Y vamos a ver cuál vamos a hacer. Yo recuerdo haber practicado Lumion 10 con esta escena y me salió bastante bien. Ahora voy a rehacerla para D5. Vamos a vincular rápidamente. Y por lo que recuerdo la escena, pues juega mucho con las luces. Entonces vamos a practicar luces en esta escena. Le voy a decir OK. Vinculando. Ya debería estar. Vamos a crear una escena. En esa escena vamos a ir a la cámara. Y vamos a ir cortando por acá. Eso es, como ven ya está. Vamos a ver con unos 150 para poner números redondos. Voy a poner esto por lo menos en 25. Eso es. Está perfecto. Estaba fijándome que estén los... esté abierto... Perdón, que esté en las verticales, en perspectiva de 2 puntos. Las verticales corregidas. Vamos a poner esto en 160 por lo pronto. 160, voy a actualizar la escena para que no me vaya molestando tanto. Vamos a acomodarnos un poco. Por ahí está bien, pero yo no quiero que se vea tanta ventana. Vamos a ver la cámara. Vamos a verlo 25. Ahí me parece que está mejor. Quiero que esto quede más o menos parejo ahí a la pared. Vamos a ver si podemos eliminar acá con 170. Ya casi. 175. Con 177. Ahí casi ya lo tengo, solo quiero este hueco evitarlo. Voy a llevarlo un poquito más. Un poquito más acá. Y acá. Ok. Ya con esto estoy conforme. Voy a actualizar la escena. Vamos a trabajar materiales. Este de acá lo voy a volver blanco. Nunca 100% blanco, eso ya lo saben. Vámonos a un 80%, 90%. Ahí está, 85%, perfecto. Este de acá 100% blanco. Roughness 0, especular completamente y metálico completamente metálico. Eso lo convierte en un vidrio. Perfecto. Vamos por acá a este. Fíjense aquí cómo está reflejando como si fuera igual que la madera. Está brillando demasiado. Vamos a ponerle que es una tela. Vamos a bajar su especular a 1. Y el roughness a 0.9. Lo mismo para esta otra tela. Plot 0.10. 0.90. Perfecto. Esta otra de acá. Plot 0.90. Más o menos. Y 0.10. De acá también plot 0.90. 0.10. Perfecto. De acá también lo voy a convertir en plot. También lo voy a hacer bastante
Elevado su valor en roughness y bajo en el specular. Pero acá en su color base voy a bajarlo para que se acentúe un poco más su color plomo. Digamos a 50. Ok. Voy a copiarlo y lo voy a colocar en este otro. Muy bien. Con eso estamos. Vamos a ver estos metálicos. Voy a llevar su valor casi a blanco. 70, 80 está perfecto. No, esto está mal. Esto está mal. ¿Saben qué? ¿Cuál estamos? Estamos en este de acá. Cuenta, perfecto, perfecto. Ahí sí tengo las manivelas agarradas. No sé por qué está en cloud. Debería estar en normal. Hacerlo metálico. Bajarle el roughness. Subir el specular. Ahí está bien. Perfecto. Vamos a colocar esto. Que sea emisivo. Vamos a ponerle unos 25 de emisividad por lo pronto. En temperatura vamos a bajar esto a 3250. Perfecto. Esos también los voy a volver un poco metálicos. Que brillan un tanto. Vamos a repasar que todo esto esté bien. Plot por plot. Perfecto. La madera me gusta exactamente como está, no la voy a tocar. Perfecto. Vamos a actualizar la escena. Vamos a crearnos una nueva escena. Yo quiero trabajar luces en esta escena como les había dicho. Entonces lo que voy a hacer va a ser venirme al environment y bajar el sol hasta que se haga completamente de noche. Ahí está perfecto. Me gusta mucho cómo está. Voy a ponerle a las 8 en punto. Perfecto. Voy a actualizar la escena. Y vamos a colocar luces por acá. ¿Qué luces? Otro tipo de luces. Voy a quitarle un rato el corte. No sea tan marcado. Ok. Ahí lo tenemos. Vamos por acá, las luces. Es la luz número 3. Voy a colocar en este que me deja trabajar un poco mejor. Ahí. Ok, voy a reducir su tamaño. Tal vez a 500. Está perfecto. Voy a centrar esto un poco. Muy bien. Voy a configurar la temperatura a esto a 3200, 3100 puede estar bien, está perfecto. Y la intensidad tal vez podríamos bajarlo a un 10 o 5, vamos a ver. Por ahora lo voy a dejar así. Con Shift sostenido voy a arrastrar hasta el siguiente panel. Y otra vez hasta el siguiente. Otra vez Shift sostenido. Ok. Shift sostenido. Hasta ahí. Y ahí, perfecto. Ya lo tengo, vuelvo a la escena. De esta escena me voy a ir a su cámara de autoexposición, lo voy a bajar, digamos que a 0.
Por lo pronto un punto 15. Perfecto. Voy a sacar estas luces de acá que dicen Spotlight y las voy a colocar acá. Otra vez el corte lo voy a reducir. No quiero crearme uno para trabajar, que debería hacer eso. En vez de estar buscando aquí el Spotlight, simplemente voy a apretar el número 2 en mi teclado. Aprieto el 2, se coloca el foquito, lo voy colocando. 2 otra vez acá. Por último, acá. Todos estos spots voy a configurar en uno, los selecciono. Con Shift sostenido selecciono todos. La intensidad le voy a poner, no sé, unos 50 por lo pronto. De temperatura voy a bajar a unos 3500. Vámonos a la escena. Me gusta cómo está. Tal vez con un poquito menos acá. 25. Perfecto. Estas luces con un 5. Ahora sí. Voy a actualizar. Y voy a usar una luz, un punto de luz para dar algo de contraste acá adentro. Ahí, perfecto. Con una temperatura fría. 9500, 9650 está bien. Perfecto. La intensidad tal vez la voy a reducir a unos 10. Y ahí ya me agrada mucho lo que se ve. Estas luces las veo muy tenues. Vamos a ponerle 10. Ahí ya se ve mucho mejor. Vamos a ver si estas Spotlight le podemos poner unas luces IS. Y por default tenemos unas cuantas. Vamos a ver esta número 6. Acabamos de arruinarlo todo. O simplemente por la intensidad, ¿no? Ahí está mejor. A ver, vamos a ver con unos 45. Perfecto. La escena parece ya estar completamente configurada. Voy a ver estas tiras LED. Pero estas voy a hacer un poco más agresivas. 2900, perfecto. Y 15. Ahí me agrada. No quiero ver las luces un momento. Tengo display y apago las luces. Entonces, eso me va a permitir configurar los efectos. En la exposición voy a bajar esto un poquito. Ahí a punto 10, perfecto, me gusta mucho. Punto 15.
punto 10. Highlight no voy a tocar. Bloom. Puedo marcar un poquito más de bloom. Punto 40. Lens flare. Punto 20. Y saturación. Puedo saturar un poquito. Un pelito. Muy bien, vamos a actualizar. ¿Qué más podría hacerle? Podría ponerle un LUT acá de día y noche. Llevarlo hasta un punto 15. Vamos a ver si le aporta algo. Y si le aporta, me gusta cómo se ve. Y en este caso, algo que no hago mucho, pero podríamos colocarle una viñeta. Igual, un punto 15. A ver. Ahí. Voy a actualizar. Fíjese. ¿Qué tiempo? No sé qué tiempo es que esté grabando. Déjenme ver. Bueno, no lo puedo ver. Vamos a ver. Ahora sí, 15 minutos. Vamos a mandar el render. Vengo a la cámara. Le digo 2K. Sin canales. Y vamos a ver qué pasa. Ahí está. Después de casi 2 minutos terminó. Voy a abrir el folder. Voy a ver la imagen. Bastante bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Así es como hay que valorar la imagen al 100. Perfecto. Lo único que hice fue quitarle los efectos de lente de esta imagen. Quité los efectos de lente y le he quitado un poco de blue. Y ha quedado así. A mí me gusta más así. No me gusta una imagen tan sucia. Y fue esto lo que le he quitado. Le he quitado el lens flare. Y he bajado el bloom a punto 3. No estaba grabando cuando he hecho eso. Error del OBS, pero bueno. Eso es. Les dejo con los assets que he preparado para este fin de semana. Bueno, como ya saben, el canal está patrocinado por mi Patreon por $1.50. Tienen acceso a 3 meses de contenido, de assets de descargas. Y por $5 pues tienen acceso a todo el historial, todo lo que he subido para D5 y hay un poco de librerías para Lumion también. Ahora, ¿cómo hacer para ganarse esto? Lo voy a dividir como siempre, del 20% a solo comentario. El link está en la descripción, pero comenten antes de pedir. Y cuando el video llegue a 1000 vistas y a 100 likes voy a poner el 80%. Y también tienen que comentar. O sea que para llegar a recibir el pack del 80% tienen que tener 2 comentarios en el video. Obligado. Esas son las 2 formas que tienen para ganar. Vamos a ver cuántos estamos hablando de... no sé. Se ha movido todo. Vamos a ver por acá. Por acá tengo, son alrededor de 25 assets. Claro que están divididos, ¿no? Esto lo he disgregado. También tenemos variaciones de
con manta, sin manta. Esto es bueno. Variaciones de color. Esos materiales están bien con todas las capas, qué sé yo. Aquí he separado las 6 lámparas. Las mancuernas no las he separado. Tenemos 3 tipos de palmeras. Una palmera sola, 2 palmeras y 3 palmeras juntas. Y después tenemos los 2 autos, un Bentley y un Mazda CX-60. Las plantitas en tira y poco más. Pues las recomendaciones de siempre. Saquen un poquito de tiempo los domingos para Arquimundo Hiper Mega Red. Saben que no estoy con mucho tiempo, son videos súper cortitos y así también que los preparo sobre la marcha. No puedo ni hacer renders de los assets, hago muy poquito. Sean felices. Recuerden que todos vamos a morir. Visiten a sus abuelos. Den cariño a sus mascotas. Nos vemos el siguiente domingo. Chao. Curso de ArchiCAD 27. En este curso aprenderás desde cero la forma correcta de usar ArchiCAD. Aprenderás con un ejemplo práctico que te servirá de base para tus proyectos siguientes, creando una plantilla donde tendrás ya configurado desde las líneas hasta los cómputos métricos y el presupuesto. Puedes adquirirlo en 2 plataformas. La primera es Patreon con una suscripción mensual y la segunda YouTube con un solo pago sin límite de tiempo. Si necesitas más información, comunícate por WhatsApp.